Muy bien. Estamos Ahí bien. está mi mamá, a ver si, ¿qué dicen? Ahí se suma Ah, mi mamá. ahí se está sumando tu mamá. Ay, se soltó se ató el pelo. Nora, si vos querés cambiar la forma de ver la pantalla, tenés que ir a vista. Sí, No, Rosy, ya lo que ya pasa es que cuando se me abrió la primera vez, no tenía la posibilidad esa que tengo siempre. El mío dice a la derecha arriba, ver, ahora. Pero la primera vez, como ahora que las chicas me dicen que me ven doble, tenía la pantalla completa y solo veía al que hablaba. Todavía Ya no estuve se por te ve más preguntarles. doble. Ya no se Genial, Ya está. No, genial. ya está. Gracias, Rosita. Mayo, Bueno, date el pelo un segundo. ¿Yo? estamos grabando y después esto que quede. Ah, ok. Vamos. Después seguimos. Así ya no queda tanta introducción en la grabación. Dale. Em, Pero, bueno, entonces, hoy recuerden que es la última clase de contenido fuerte, ya la última clase es el próximo sábado y va a ser más que nada de repaso y de responder preguntas. Así que si ustedes les quedan algunas preguntas que tengan en el tintero sobre lo que trabajamos o sobre lo que no trabajamos también, vamos a estar abiertas a responder preguntas, básicamente, ¿no? Algo que les haya quedado pendiente, que por ahí, si algo de algún caso particular que ustedes tengan que quieran preguntar, eso lo vamos a responder más tranquilas ya la semana que viene. Entonces, hoy vamos a hablar de los últimos temas que nosotras consideramos importantes para, para gestionar todo el tema de la ansiedad, y vamos a hablar de emociones. Pero justamente por eso, bueno, ahora vamos a empezar con el ejercicio. Recuerden que hacemos el ejercicio de meditación inicial, y el de hoy va a estar relacionado con lo que vamos a trabajar justamente a lo largo del taller. Entonces, primero, como siempre, nada, respiramos profundo y conectamos con este momento presente. Dejo que todos mis sentidos, mi sistema nervioso se aquiete. Voy sintiendo cómo vamos bajando revoluciones. Y vamos a establecer una comunicación atenta y amorosa con nuestro cuerpo. Observo qué sensaciones estoy percibiendo de mi propio cuerpo. Puede ser alguna tensión, algún dolorcito, algún cosquilleo. Observo sin juzgar esas sensaciones de mi cuerpo que está vivo, que está percibiendo el mundo externo y el mundo interno.
que trabaja incansablemente para recibir y procesar todos los mensajes que provienen de nuestro alrededor y de nuestro mundo interior. Observo qué sensaciones me brinda mi cuerpo. No las juzgo, no las rechazo. Tal vez aparezcan nuevas sensaciones o emociones a partir de esa misma observación. Tampoco las rechazo, sino que acepto toda la totalidad del sentir. Escucho amorosa y respetuosamente todo lo que mi cuerpo tiene para decirme. Eso es. Voy a tratar de relatarme internamente algunas de las sensaciones que siento en mi interior. Puede ser alguna tensión, en el estómago, en el pecho o en la garganta. O en alguna otra parte del cuerpo. Y ahora trato de registrar si en esta observación registro alguna emoción. Emociones podrían ser tristeza, angustia, miedo, preocupación, ansiedad, alegría, paz. Si no puedo nombrar ninguna y siento neutralidad, lo acepto así. Simplemente nombro lo que siento y acepto completamente este sentir. Dejo que estas sensaciones y emociones sean información importante para mí. Y si puedo, trato de registrar
qué mensajes quieren brindarme cada una de esas emociones y sensaciones que estoy sintiendo. No hay nada que controlar, solo observar y escuchar esas sensaciones. Eso es. Y ahora agradezco a mi cuerpo por estar conectado y comunicado conmigo. Agradezco el trabajo que hace para informarme lo que es importante para mí. Y le digo, me comprometo a prestarle atención cada vez que necesite comunicarse conmigo. Eso es. Y cuando quieran, de a poquito, vamos volviendo. Muy bien. Bueno. ¿De qué se trata este ejercicio y para qué se los proponemos? Habitualmente, en vez de gestionar las emociones que sentimos de una manera amorosa y receptiva, entendiendo para qué están, qué nos quieren decir, entonces rápidamente tratar de sacarnos de encima la sensación. No quiero sentir este miedo, no quiero sentir esta ansiedad, no quiero sentir este enojo. Me peleo con lo que siento y en vez de escuchar y gestionar amorosamente, peleo, resisto y me voy no solo desconectando del cuerpo, sino favoreciendo que se aumente la intensidad. Una de las metáforas que a mí me gusta para esto es, imagínense que hay un bebé llorando en la habitación y nos empieza a molestar el llanto agudo. Entonces, para que no nos joda, lo llevamos a la otra habitación para que llore solo. Porque a mí me aturde. Claramente, si tienen un poco de amor y empatía, creo que no es lo que harían con un bebé. Así que, si las emociones son ese bebé que está llorando, lo último que tenemos que hacer es deshacernos de esa manifestación. Si tiene hambre, hay que darle comida. Si tiene sueño, hay que ayudarlo a dormir. Si necesita afecto y cuidado, hay que brindarle eso. No hay que decirle no llores o no te quiero escuchar. De la misma manera hay que hacer con nuestras emociones. Y si no lo vamos a poder hacer por otras razones, no pasa nada, pero deberíamos ser conscientes de amorosamente desestimar lo que nos está pidiendo. Como por ejemplo, perdón, pero ahora no puedo. ¿No?
sino en la medida de lo posible deberíamos actuar con conexión y amorosidad con nuestras emociones. Entonces, si ustedes en algún momento atraviesan alguna situación de ansiedad o de tensión, simplemente lo que pueden hacer es observar. Las emociones tienen un aspecto primitivo que son las sensaciones. Por ejemplo, dolor de panza, o nudo en la garganta, o latido de cabeza, o calor excesivo, o temblor. Esas son reacciones fisiológicas y no alcanzan a ser emociones. Las emociones muchas veces son un conjunto de ellas. Pero el problema que tenemos es que muchas veces confundimos las sensaciones con las emociones. Por ejemplo, a veces a algunas personas les digo, ¿qué sentís? Y me dicen, me duele la panza. Bueno, pero ¿qué emoción es esa? O, ¿qué sentís? No sé, me late muy fuerte el corazón. Bueno, eso es una sensación, eso es taquicardia, pero ¿qué representa para vos? Miedo, entusiasmo, ansiedad, enojo. ¿Por qué te está latiendo muy fuerte el corazón? Si vos simplemente escuchás la taquicardia, tal vez seas ese tipo de persona que tarde o temprano tiene arritmias, va al cardiólogo y no sabe ni por qué tiene las arritmias, y a veces o te sube la presión y no sabes si en realidad lo que tenés es mucho enojo que no te animas a expresar, o mucho miedo que no estás enfrentando, o mucha angustia que no te permitís, o mucha culpa que no te perdonás. Entonces, lo que hay que aprender es a escuchar las sensaciones y ver si además esto representa emociones. Obviamente las sensaciones no siempre, o sea, a veces la taquicardia es por otra cosa, no siempre va a ser emoción. Lo que pasa es que justamente tener un buen diálogo con nosotros nos va a ayudar a distinguir si me duele la panza porque estoy nerviosa, o si me duele la panza porque comí pesado. Si no estoy en conexión conmigo, no puedo hacer esa distinción. Como los bebés que lloran, que si al principio lo escuchás llorar, todos los llantos parecen iguales, pero después la mamá se da cuenta cuando llora de sueño, de hambre, de frío, de soledad, de capricho, de lo que sea. Cada llanto tiene como una sutileza diferente y lo aprenden a reconocer. Y de la misma manera tenemos que poder hacer con eso. Así que para eso es este tipo de meditación. Bien. Bueno, súper bien. ¿Empezamos con las preguntas? Sí. Bien, por un lado, la primera pregunta que quería traer es ¿de qué manera las emociones se relacionan con la ansiedad y de qué manera la ansiedad se relaciona con las emociones? Bueno, justamente por esto mismo que trabajamos recién, porque las emociones son un conjunto de señales internas, ¿no? Que cada cual trae un mensaje diferente. Por ejemplo, el enojo nos dice que tal vez estamos recibiendo un ataque, o el miedo es que sentimos que hay una situación de peligro, la vergüenza es como la sensación de que podemos ser juzgados. Las emociones, como dijimos, son señales internas, y la ansiedad puede ser una emoción también, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces la ansiedad es como una emoción indeterminada. Y por eso a veces la equiparamos con el miedo a algo que no es claro, a la incertidumbre, a la sensación de no tener el control, ¿no? Entonces, la ansiedad muchas veces es esa sensación indeterminada que en verdad son otras emociones que hay que detectar, ¿no? Muchas veces es como no me animo a sentir el enojo, siento ansiedad. Como no proceso la culpa, siento ansiedad. Como no me animo a expresar lo que quiero, siento ansiedad. Y entonces la ansiedad es como esa bola así enmarañada de sensaciones que en verdad, si es bien escuchada, puede ser que sean emociones más delimitadas, que me traen información más precisa,
¿no? Si yo, no sé, tengo un trabajo y tengo un jefe que me maltrata, y cada vez que me maltrata siento ansiedad, probablemente esa ansiedad sea simplemente una manifestación de otra cosa que estoy sintiendo. Por ejemplo, enojo, que no puedo decir porque tengo miedo a que me eche, o a que se la agarre conmigo. Miedo, vergüenza, porque me siento humillada y no puedo decir nada. Entonces todo eso me lo guardo y empieza a aumentar la ansiedad. Entonces, muchas veces la ansiedad simplemente son otro tipo de emociones. Y cuando no tenemos una buena gestión de las emociones, por lo tanto, a veces aumenta la ansiedad. Entonces, para poder gestionar la ansiedad, sería bueno que aprendiéramos a gestionar bien nuestras emociones. ¿Sí? Bien, súper. Bien. Ahora, ¿por qué las personas que tuvieron o tienen ansiedad, que es la ansiedad negativa, ¿no? La ansiedad, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, ¿por qué muchas veces le tienen miedo como a la intensidad emocional, incluso a la alegría o a pasarla muy bien o a querer mucho a alguien? ¿Por qué será? No sé si acá se sienten identificadas, pero suele pasar. ¿Qué será? Como que perturba sentir mucho miedo, o mucho enojo, o mucha alegría, o mucha tristeza, ¿no? O sea, una intensidad alta. Bueno, eso tiene que ver, por un lado, de por qué, digamos, cuando las personas que atravesaron una crisis de pánico o crisis de ansiedad, fue, digamos, con una intensidad emocional muy alta, ¿no? Todo el sistema nervioso, todo el sistema que comprende la emoción completa, se pone en alerta e interpreta toda esa situación como riesgosa. De hecho, por ejemplo, en la crisis de pánico, lo que se suele temer es a la muerte y a la pérdida del control, a la locura, ¿sí? Entonces, todas esas emociones, más la interpretación de estas emociones, quedan como registradas en la memoria, ¿sí? Nosotros cuando hablamos bien del sistema nervioso y de los tres cerebros, en otros talleres también, veíamos de que la amígdala está muy cerca del hipocampo, ¿sí? La amígdala es donde se procesan y se elaboran todas las emociones, y el hipocampo es donde se almacena, digamos, la memoria, ¿sí? Y eso está muy cerquita. Entonces, a nivel emocional, a nivel de la amígdala, todas las emociones se disparan en gran intensidad, ¿no? Pidiendo alarma, pidiendo cuidado, dando sensaciones de peligro. Y la memoria que está al lado registra eso para que no nos vuelva a pasar. O sea, fíjate que cada vez que subo al colectivo te había pasado esto, entonces no subamos al colectivo para que no se vuelva a activar. ¿Sí? Entonces, como se genera un aprendizaje, una asociación de las emociones fuertes a la pérdida del control, de la intensidad emocional a la crisis, al pánico, al no poder controlar, al sentirme mal, ¿sí? Porque justamente fue una situación traumática, ¿sí? La crisis de pánico muchas veces deja es una situación traumática. Entonces, en realidad, cada vez que nosotros experimentamos emociones de gran intensidad, ya sean agradables, ya sean adaptativas o no, las vamos a asociar a este primer aprendizaje, que es, si yo siento mucha alegría, o siento mucha tristeza, o siento mucho miedo, me va a dar una crisis, ¿sí? O lo voy a interpretar como peligroso, lo voy a interpretar como que tengo que salir de ahí porque me voy a morir o me voy a volver loco. Entonces, tenemos ese aprendizaje instaurado, ¿sí? Entonces, por ahí, lo que sería bueno hacer es animarnos de a poco, progresivamente, a generar un nuevo aprendizaje, a volver a aprender de que en realidad las emociones intensas las tengo que regular de otro modo, es decir, bueno, ¿por qué estoy teniendo tanto miedo?
le pongo nombre a eso, le hago frente a esta nueva conflictiva, entiendo de que esta situación me está generando una emoción similar, pero no es la situación traumática en sí. Entonces, empezar a generar un nuevo aprendizaje, es decir, ¿qué hago ahora con esto que me pasa? ¿Cómo lo gestiono ahora en este momento? ¿Cómo interpreto esta situación como nueva a enfrentar? ¿Sí? Y una vez que puedo diferenciar, una vez que puedo alfabetizar la emoción, una vez que puedo gestionar la emoción individualmente y objetivamente por lo que es, la intensidad va a bajar porque la estoy empezando a regular. ¿Sí? Si yo no la empiezo a regular y directamente la dejo asociada a lo anterior, la intensidad emocional se va a sostener ahí y hasta la puede empeorar, digamos. ¿Sí? Incluso muchas veces por sugestión o por intensidad emocional, uno puede volver a caer, digamos, en la crisis de pánico o de ansiedad. ¿Sí? Por eso, el desafío es, cuando la siento, no es tratar de no sentirla o tratar de ocultarla o de taparla con algo para no sentir el malestar, sino es, la empiezo a regular desde lo que es. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo hago saber qué es lo que es? Bueno, me digo, bueno, en esta situación, ¿por qué me da miedo? ¿Qué de esto me da miedo? ¿Qué puedo hacer para regularla? ¿Cuáles son los recursos que tengo para regular esta emoción? ¿Sí? Y tratar de decirle a mis recuerdos, tratar de decirle a mi hipocampo que esta situación que me da miedo en realidad tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la situación traumática, pero no tiene que ver con esta situación actual. Eso no es fácil porque la intensidad emocional a veces invade, ¿sí? Como que nos pone poco pragmáticos, digamos, ¿no? Pero en la medida que podamos ir como intentándolo al menos, o a veces en los primeros momentos pedir ayuda, mira, vos cómo percibís esta situación, qué te hace sentir, como pedirle ayuda a alguien a diferenciarlo puede ayudar, ¿sí? Y este ejercicio que Mariel trajo hoy es de gran ayuda para estas situaciones. ¿Se entiende? No sé si quedó claro, si hay algo que Mari quieras agregar. No, perfecto, perfecto. Básicamente eso, como aprender como a aceptar lo que sentimos sin pelearnos. Eso creo que es la clave y entendiendo que obviamente nuestro cerebro está tratando de protegernos de la intensidad, así que... Exacto. Uh-huh. Buenísimo. Bien, otra pregunta. Con respecto a esto de la salida y de cómo lo regulamos, ¿cuáles son los recursos principales que tenemos para la gestión de estas emociones? Bueno, a ver. Y si querés te hago una ayudita. Sí. Número uno, tengan en cuenta que, como les decimos siempre, la gestión de las emociones implica la gestión en general de nuestra psiquis, de nuestra mente, y todos los recursos están en interacción constantemente. Así que todo lo que puedan aprender para gestionar las emociones de manera directa o indirecta les va a ayudar porque somos una unidad interaccionando, ¿no? Hay que salirse de esta idea de que cada cosa, no sé, la ansiedad se gestiona solo de la ansiedad, como no puedo controlar en la comida solo desde la comida, no puedo regular el enojo solo desde tratar de controlar el enojo, porque si yo lo hago así de manera sintomática, me pierdo de la oportunidad de hacerlo de una manera más sólida. ¿Tá? De todos modos, nosotros acá les trajimos una lista más o menos simplificada de algunos aspectos principales que ustedes pueden trabajar, reforzar, aprender, a los que pueden acudir. Muchos de estos son los que trabajamos en psicoterapia y como nosotras somos muy apasionadas y muy generosas, también los trabajamos en los talleres domingueros y ahora les vamos a contar dónde los tienen, ¿sí? Entonces, primero y principal, la verdad que para poder gestionar las emociones,
a nuestro criterio, es muy importante tener conocimiento sobre nuestro sistema nervioso. Entender por qué a veces me siento dividida, por qué a veces tenemos automatismos con nuestro sistema nervioso, por qué a veces hay cosas que se sienten que no se pueden controlar, cómo se potencian algunas cosas. Una de las que sirve para mí muchísimo es entender esta tensión entre el sistema límbico y el lóbulo frontal, cómo funciona, como les explicaba recién Eve, la relación con la memoria y las emociones, la relación con la supervivencia, la homeostasis. Recuerden que nosotras, además de tenerlos en los domingueros, que ahora les vamos a contar dónde, también esto lo tienen bastante detallado y ordenado en el taller de recursos básicos. Los que no lo tienen, recuerden que lo pueden adquirir, se pueden contactar con nosotras. Lo que tiene de bueno el taller de recursos básicos, que es pago, pero es muy barato para todo la información que brinda. Lo que tienen ahí es directamente, por ejemplo, tienen los 3 cerebros, una charlita de los 3 cerebros, una, por ejemplo, especialmente del lóbulo frontal y qué hace, del sistema límbico y qué hace, algo, cómo se relaciona la homeostasis, qué es la psiquis, qué es la mente, y lo tienen como más directo. En los talleres de domingueros está desplegado dentro de todas las charlas de 2 horas y pico que nosotras vamos dando. Pero lo tienen también en los talleres dominicos. Entonces, tenemos que tener entonces conocimiento sobre el sistema nervioso. Esto es muy importante porque nos baja bastante el nivel de autoculpabilidad, ansiedad, preocupación por decir soy yo la que debería controlarlo. No, es tu amígdala la que está sobrereactiva, y entonces no es que vos deberías controlarlo simplemente con fuerza de voluntad. Deberías tener buenos recursos de gestión. No alcanza con la voluntad, hay que tener los recursos adecuados. Es como si yo quisiera sacar una mancha de grasa muy grande de, no sé, de mi cocina, y lo estoy haciendo solamente con agua y mucha voluntad, y capaz, ayudándome de los recursos necesarios, no sé, con detergente, amoníaco, capaz lo hago mucho más fácil que andar fregando como una loca pensando que con voluntad lo tendría que sacar. ¿Sí? Después, autorregistro y reconocer lo que siento, un poco lo que hicimos. No podemos gestionar bien las emociones si no aprendemos a distinguir nuestras sensaciones, nuestras emociones primarias, nuestras emociones secundarias, con qué se relacionan, cuáles son las más típicas que solemos tener, por qué me pasa lo que me pasa, por qué estoy teniendo estas sensaciones, qué necesito darme a mí para esas sensaciones. Desde ahí también la alfabetización. La alfabetización es poder reconocer las emociones y nombrarlas adecuadamente. Gestionamos mucho mejor cuando nombramos precisamente. No es lo mismo decir qué bronca que me pasa esto, que qué impotencia que me pasa esto. O no es lo mismo decir el otro es una mala persona porque no me ayuda, que decir estoy frustrada por estar pidiendo siempre lo mismo y no recibir lo que necesito. O sea, poder nombrar adecuadamente las emociones hace toda la diferencia para poder gestionarlas, ¿sí? Porque es entender bien las categorías y qué representa cada emoción. Por supuesto, expresar. Todos sabemos el alivio que produce expresar, llorar, hablar, comunicar, escribir, descargar físicamente. Expresar las emociones de una manera adecuada es crucial. La validación emocional, justamente para expresarlas de una buena manera y no juzgarlas. Las emociones, para que sean bien gestionadas, primero no tienen que ser juzgadas. Y la validación nos enseña en gran medida eso, a no juzgarlas. Aceptar nuestras emociones y las ajenas como mensajeras sin pelearnos con ellas. Actuar con honestidad emocional y pensarnos desde la honestidad emocional. La honestidad emocional es justamente tratar en la medida de lo posible hacer lo que necesito. Si Eve me pide que la acompañe mañana a, no sé, a pasear y yo no tengo ganas, idealmente no debería ir igual, pero fastidiosa, refunfuneando. Eso es autotraición emocional, es lo contrario. Si me voy a traicionar emocionalmente, tiene que ser por una buena causa. Y ahora les vamos a contar en qué dominguero lo vimos. O sea,
obviamente a veces nos tenemos que traicionar emocionalmente, pero si lo vamos a hacer, tiene que ser desde un lugar que nos deje paz. Si no, deberíamos actuar con honestidad emocional. Y la honestidad emocional es central para la buena gestión. Obviamente, eso deriva primero de la alfabetización y el autorregistro, porque si no, no voy a poder actuar con honestidad de algo que ni siquiera puedo reconocer, ¿no? Si me da dolor de panza porque estoy nerviosa y lo único que hago es tomarme una milanta porque siento acidez, y bueno, eso no es gestión, ¿no? Eso es no comunicarme conmigo. Después todo el aspecto del pensamiento de la emoción, ¿no? Más allá de que lo hemos trabajado, todos nos podemos dar cuenta que el pensamiento rápidamente se inunda de las emociones y que cuando estamos enojados pensamos ciertas cosas, cuando estamos tristes pensamos ciertas otras, y a veces basta con que se vaya la emoción para que pensemos otra cosa completamente diferente. Bueno, entonces aprender a registrar los pensamientos emocionales, regularlos en situaciones de intensidad emocional y regularlos en términos de relatos y conocer de qué maneras pensamos para también llegar a las emociones que nos afectan negativamente. Después, todo lo que tiene que ver con la gestión de la conducta emocional, por ejemplo, dirigir adecuadamente, expresar adecuadamente, controlar los impulsos, pedir lo que necesito, todo lo que tiene que ver con el repertorio de buena gestión de conductas, ¿no? A veces, cuando no sabemos regular la emoción, en verdad es porque no podemos, no sabemos cómo dirigir la conducta de la emoción para liberarla, ¿no? Un ejemplo que suele pasar es, mira, no le digo nada, porque si le digo, la destruyo, entonces mejor me lo aguanto. Entonces, al reprimir la conducta y ya reprimir el enojo, ya ahí estoy haciendo lío. Si en cambio yo puedo dirigir adecuadamente la conducta del enojo y después gestionar lo que siento del enojo, pensar por qué estoy pensando, registrar mis pensamientos, darme cuenta por qué estoy pensando lo que pienso, entender cuál es mi manera de interpretar la realidad, eso cambia un montón en relación a cómo voy a gestionar mis emociones. Y después todo lo que tiene que ver con la gestión del nivel de energía, porque obviamente si comemos mal, dormimos mal, estamos estresados, obviamente hay ciertas emociones que se van a potenciar por el mismo hecho de administrar mal nuestro sistema nervioso. Entonces ahora les vamos a contar algunos de los talleres domingueros principales que nosotros seleccionamos para que ustedes sepan más o menos dónde encontrar estos recursos. Todo lo que tiene que ver con la alfabetización de las emociones está en el dominguero de cómo influyen las emociones en nuestra vida, y a su vez tenemos domingueros específicos de emociones principales diferenciados de otras emociones que son similares. Por ejemplo, el enojo muchas veces se confunde con la impotencia, con la frustración, con la indignación, entonces ahí les enseñamos qué es el enojo, cuál es el mensaje del enojo, por qué a veces lo que pensamos que es enojo en realidad es otra cosa, y en qué momentos es cómo distinguir si es enojo, si es impotencia, si es frustración, si es indignación. Lo mismo la tristeza con la depresión, culpa y vergüenza que muchas veces se parecen, ansiedad con miedo que también muchas veces se parecen, y después algunas, hay otros también como un poquito más periféricos. ¿Cómo? Y que también tenemos el de preocupación, tenemos el de alegría y felicidad. Exacto, tenemos el de preocupación, tenemos el de alegría. El de preocupación viene con preocupación, control y TAG, que ahí hablamos de ansiedad generalizada. Entonces, tenemos varios hablando de diferentes emociones, incluso algunos relacionados también con tipos de trastornos, como trastorno límite de la personalidad o trastorno por estrés postraumático, que un poco tangencialmente tocan el tema de cómo operan las emociones en ese tipo de trastornos, ¿no? Después dijimos cómo influyen las emociones en nuestra vida, el de validación emocional para saber cómo validar y cómo invalidar, cómo no invalidar. Especialmente cómo influyen las emociones en nuestra vida. Ahí también
Los pensamientos en nuestra vida, y hablamos del pensamiento, de cómo se construye el pensamiento, de por qué pensamos como pensamos. Bases para una mentalidad saludable también, qué tipo de herramientas principales podemos trabajar desde el pensamiento para construir una mentalidad que nos asista y que sea robusta para que no se caiga en el momento en que viene la crisis. Porque esto también es como el cuento de los 3 chanchitos, ¿se acuerdan? El cuento de los 3 chanchitos que hacían las casas en diferente, una por hacerla rápido, después venía el viento, se la volaba, el otro más o menos, y el que tardó más en hacer la casa robusta, al final, cuando vino el viento fuerte, no le rompió la casa y estaba feliz por eso, pero porque estuvo dispuesto a construir una casa robusta. Y construir todas estas herramientas, no solo en crisis, sino fuera de la crisis, es lo que nos da la casa robusta. ¿Sí? Bueno, y eso está bastante como resumido en los aspectos principales en bases para una mentalidad saludable. Y ahí tienen como un resumen de las herramientas principales. Locus de control, mentalidad de procesos, pensamiento pragmático, un montón. Después tenemos el de salud emocional también. Tenemos el de hacer todo lo que siento, decido lo que hago. Nos ayuda también para esto que dijimos de la honestidad emocional, para distinguir, ¿no? Ahí explicamos y practicamos los 3 consejeros de la conciencia. De hecho, estuvo tan bueno ese que hicimos 2, así que van a encontrar la primera parte y segunda parte, que nos ayuda como a decidir en situaciones difíciles, cuando estamos en contradicción, entender qué es importante para nosotros, cómo jerarquizar, por ejemplo, entre mis emociones y mis valores, ¿sí? O entre lo que me conviene en el largo plazo y lo que preferiría ahora en el corto plazo según lo que siento. Y ahí practicamos con esa herramienta que a nosotras nos encanta, que es los 3 consejeros de la conciencia. Y después en el de agotamiento psicofísico hablamos bastante del sistema nervioso en sí, de cómo cuidar el sistema nervioso para no llegar a emociones desreguladas por causa de, no sé, desde dormir mal, comer mal, gestionar mal los pensamientos, gestionar mal los vínculos, etc. Tienen para recontraentretenerse, ¿no? Como se darán cuenta, si ustedes... Intensivo de verano. Bien. ¿Cómo? Se pueden dar un intensivo de verano con todo esto. Se pueden dar un intensivo de verano con estos domingueros. Yo lo que les puedo decir con el corazón abierto, estos son todas las herramientas que trabajamos en la psicoterapia. Yo sé que a algunas personas les cuesta escuchar 2 horas y pico de taller y no sé qué. No se los pierdan, porque piensen en cuánto se ahorran de tiempo y dinero de terapia. Porque algo que yo explico 1 a 1 y trabajamos 1 a 1 en el consultorio. Y está disponible para ustedes, gratis, desplegado. O sea, aprovechenlo. Bueno, esas son gran parte de las herramientas que después hay otros domingueros por ahí que si quieren también... Y también mencionar ahí todo lo que son el taller de recursos básicos, donde ahí están todas las herramientas separaditas e integradas también, ¿no? Sí, eso. Que también ahí es como, lo pensamos también como un kit de herramientas, en donde si ustedes quieren y ya están como enganchados con esto de trabajar su propia psique, su propia mente, que ustedes puedan decir, bueno, yo quiero ver el de cómo funciona el cerebro, yo quiero ver de por qué cómo funciona mi psiquis, yo quiero ver cómo es que tengo que pensar el locus de control interno, y voy directo a eso. Bien. Bueno, y como no puede faltar en relación con las emociones, Eve, me gustaría contarles cómo se relaciona las emociones con la comunicación, ¿no? De qué manera, qué vínculo existe entre la comunicación y la ansiedad, digamos, y las emociones también. ¿Sí? Bueno, un montón. Un montón. Un montón. Porque las emociones todas, en esta incluida la ansiedad, se hipervinculan con nuestros vínculos, con nuestra comunicación con los demás, ¿sí? De hecho, muchas veces, por lo que estamos sintiendo, hacemos macana en nuestros vínculos, cuántos vínculos se rompen, o cuántas cosas a veces decimos, bueno, no era tan así,
porque capaz que en ese momento lo estaba sintiendo mucho, ¿no? El punto es que todas nuestras emociones, digamos, cuando sentimos una emoción, como nosotros decimos, siempre vienen a traernos un mensaje, vienen a comunicarnos ellas algo a nosotros, ¿sí? O sea, algo disparó esta emoción. Entonces, esta emoción en primera instancia busca una comunicación con nosotros para que podamos responder adaptativamente a ello. Si yo tengo miedo, tengo que responder a, no sé, defenderme, protegerme, luchar o huir, ¿sí? Si estoy enojada, bueno, a poner algún límite. Si estoy triste por algo, bueno, buscar reparar de algún lado, ¿sí? Entonces, en primera instancia, la comunicación es con nosotros. Las emociones van a buscar, además, ser expresadas, ¿sí? En primera instancia, como dije recién, ser validadas, ser recibidas, y después ser expresadas, ¿sí? El enojo va a pedir, no sé, expresar, poner un límite afuera, sacar la bronca para afuera, a veces destruir, ¿no? En sus diferentes maneras. La tristeza va a buscar apoyo, va a buscar compañía, va a buscar contar, hacer catarsis, ¿sí? O retraimiento para procesar una pérdida. Tal cual, sí. También el miedo, por ejemplo, va a buscar ayuda, va a buscar contención, va a buscar que alguien me defienda, o sea, en cuanto a vincularme con otros, ¿no? Y a veces estas emociones las terminamos callando, las terminamos anestesiando, las terminamos complicando porque no nos animamos a expresarlas, porque no les permitimos expresarse. Y eso no es únicamente porque nosotros no queremos expresarlas, sino porque hemos aprendido a no expresarlas o a callarlas o a taparlas porque nuestro ambiente o las circunstancias que hemos vivido no nos han permitido expresarlas con libertad, ¿sí? Yo, por ejemplo, expresaba todo lo que sentía y alguien me decía, uy, pero qué exagerado, o ¿por qué te pones así? O no deberías enojarte por esto. Otra vez con lo mismo. Otra vez con lo mismo, sí, otra vez con miedos, pero otra vez con crisis, o siempre está loca como siempre. Entonces, o por ejemplo, no sé, nos tildan de vulnerables o de que siempre está llorando por algo. Entonces, poco a poco, vamos evitando compartir las emociones por el miedo al rechazo, el rechazo social o el juicio del otro o las invalidaciones del otro. Porque digo, bueno, al final yo buscaba apoyo, compañía, contención y me terminan invalidando y me siento peor que antes. Entonces digo, bueno, no, mejor me las quedo para mí, mejor lo resuelvo sola, o mejor dicho, me las aguanto, y las emociones empiezan a complejizarse, porque en realidad, en vez de simplemente sentir, no sé, enojo, también siento después culpa por la manera en que lo expresé, o siento culpa por no haber hecho nada con ese enojo, porque me siento impotente, porque encima de que me enojé no puse límite, y después siento vergüenza, ¿sí? Entonces, en vez de sentir una emoción, después tengo toda una maraña de emociones alrededor, ¿sí? Siento tristeza porque no puedo pedir ayuda o porque no me siento acompañada, o siento miedo porque no sé en qué va a terminar toda esta ira, ¿sí? O siento vergüenza por haber tenido miedo y no haber podido enfrentar una situación común, digamos, ordinaria. Por ser débil o por ser exagerada, porque ya me voy etiquetando. Exacto. Entonces, todas esas situaciones que vamos atravesando hacen que las emociones no se permitan expresar con libertad. Y que no las expresemos, que no las compartamos con otros, que no las pudiésemos digerir hacia afuera, no significa que no estén, o no significa tampoco que la estamos resolviendo solas, en muchos casos, ¿sí? Lo que significa es que estamos aguantando como una olla a presión que en algún momento va a explotar. Por ejemplo, en una crisis de pánico, por ejemplo, en agotamiento psicofísico, o en una enfermedad psicosomática, o en cansancio continuo, ¿sí? Entonces,
lo que tenemos que ver, o sea, y esto en la comunicación también, cuando explotamos, también explota a nivel de la comunicación. Entonces se nos viene como este dilema, que es lo que escuchamos siempre. ¿Qué hago? Porque si le digo, me siento peor, y si no le digo, me siento mal conmigo. Si le digo, me voy a sentir mal por lo que me vaya a decir. Entonces, ¿cómo me comunico? ¿No? ¿Cómo me comunico si yo ya le tengo miedo de por sí a lo que se viene después, a lo que me va a decir, a si en el caso de que no me sepa contener? ¿Sí? Ahí está el dilema, en la comunicación. Entonces, como no me sé comunicar, empiezo a tener ansiedad. No tanto por la emoción que quería comunicar, sino porque no sé qué hacer con eso que quiero comunicar y no puedo, con eso de que me está haciendo mal y no lo estoy pudiendo gestionar. ¿Sí? Ahí es donde, por no comunicar bien las emociones, la ansiedad se incrementa. Entonces vieron que el embrollo que tenemos y el quilombo emocional que tenemos es grande. Cuando estamos acostumbrados a vivir de esta forma, ya después no sabemos ni para dónde, no sabemos ni qué sentimos, ¿no? Entonces creo que una de las brújulas que podemos tomar también es la asertividad, que es justamente la habilidad, la herramienta principal para la comunicación adecuada, ¿sí? La asertividad, también ya hemos tenido un taller dominguero sobre esto y tenemos todo un taller cuatrimestral sobre asertividad. Es básicamente poder comunicar con honestidad, con simpleza, con claridad, lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos al otro, ¿sí? Sin invalidar al otro, sin juzgar al otro, sin exigir que me entienda o sin exigir cierta o tal respuesta. Sino me ocupo de lo mío, de lo que yo quiero comunicar, pero de una manera adecuada. O sea, si yo estoy enojada, puedo adecuadamente expresar ese enojo. Puedo quizás como descargar ese potencial de destrucción de una manera adecuada, sin destruir al otro, pero expresando con libertad mi gana de destruir, digamos, ¿sí? Entonces, con la asertividad logro comunicar lo que siento, y al comunicar lo que siento, la intensidad emocional baja, porque justamente lo que le estoy dando a la emoción es una respuesta al estímulo, ¿sí? Después, la solución, digamos, lo que venga del otro, digamos, es un segundo paso para la gestión. Pero en principal, lo que tenemos que empezar a preguntarnos, lo que tenemos que empezar a practicar es, bueno, a ver, yo estoy sintiendo esta emoción. ¿Qué diría? ¿Qué pediría? Y lo ensayo. O sea, trato de filtrar lo que tengo ganas de decir, y en un segundo paso pienso en cómo lo digo. Si yo tengo ganas de decir, no sé, una chorradera de insultos para que el otro entienda de que me molestó tal situación, bueno, lo escribo, lo descargo conmigo, pero después trato de filtrar, bueno, ahora todo esto, ¿cómo lo digo de una manera adecuada para que el otro no pegue la vuelta y se vaya? Le digo, bueno, ¿sabes qué? Mira, a mí me molestó mucho esta situación, por esto y por esto, te pido que no lo hagas más, supongamos, pero me ahorro toda la parte destructiva verbal de antes, porque ya la descargué en primera instancia. Eso es una de las formas, digamos, asertivas. Hay un montón de otras, ¿no? Como el botón de pausa, la descarga en primera instancia, ¿sí? Ahí Rosita, especialista en asertividad, también nos puede dar otros tips, pero en primera instancia la solución es esto, es dialogar con mi emoción, expresarla primero conmigo, o sea, puedo escribir, puedo salir a correr, puedo mandarme un audio diciendo todo lo que le diría y la mandaría a freír churro a la otra persona, y después digo, bueno, ahora que ya descargué y ya sé todo lo que le quiero decir, bueno, filtro el objetivo de eso y trato de comunicarlo.
por ahí, por ejemplo, si estamos hablando de tristeza y digo, bueno, es que tengo miedo, no sé, de que el otro sea invalidante, quizás elijo a quién sería la persona más adecuada, porque por ahí si yo digo, uy, sí, pero si le cuento a esta, en realidad se va a sentir peor o se va a angustiar conmigo o no va a tolerar mi angustia, entonces se va a angustiar también. No, mejor elijo a alguien que yo sepa que me va a poder escuchar con un poco más de solidez, ¿sí? Si estoy ansiosa, estoy temerosa, estoy nerviosa, no voy a elegir una persona que se desespera conmigo o que se irrita cuando alguien está en modo exagerado, ¿sí? Voy a tratar de buscar una persona calma, una persona un poco más objetiva, que puede lograr ser, no sé, un pilar para mí en ese momento, ¿sí? Entonces, el punto es ver con quién, ver cuándo, ver cómo, pero siempre comunicarlo de algún modo. Porque si no, las emociones se empiezan a enredar, se empiezan a mezclar, empezamos a tener lo que llamamos emoción primaria y secundaria, se empiezan a encadenar todas, y en el caso de que querramos empezar a elaborarlas, capaz vamos a elaborar desde la última de la cadena, y lo que tenemos que tratar de elaborar es la emoción raíz, ¿sí? La primera. No sé si me enredé con esto, ¿se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. ¿Hay Básicamente, algo más que agregar? claro, no, básicamente acentuar que la relación, entonces, para que entendamos, la relación central de la comunicación con las emociones, como dijiste al principio, tiene que ver con esto de registrar la importancia de expresar para liberar la tensión de la emoción, que sino que se estanca y produce todo esto que explicabas recién, para a veces favorecer que nuestro entorno sea más favorable para lo que yo necesito en relación a la gestión de mis emociones. Por ejemplo, si yo vivo con Eve y ella regularmente me invalida, ¿no? Cada vez que yo, no sé, me enojo por alguna cosa, y ella me dice, oh, qué exagerada, qué hincha pelota, no sé qué. Y a mí me da una... ¿Ahora por qué te enojaste? ¿Y ahora por qué te enojaste? Y ya estás con cara de traste otra vez. Claro, a mí lo que me va a pasar es que me voy a llenar de ira, y por ahí, si no le quiero decir nada, me voy a llenar doblemente de ira por lo que estoy sintiendo y porque me estoy sintiendo invalidada. Si yo le pudiera decir, mirá, no sé, si querés contame lo que te molesta, pero no me gusta que me invalides, me hace sentir peor y no ayuda en nada a la convivencia. Entonces lo que te pido, por favor, es que si hay algo que te molesta de lo que yo hago, me lo indiques de una manera positiva, no juzgándome o criticándome o invalidándome, porque eso me hace sentir peor y al final después aumenta la tensión entre nosotras. O sea, poder comunicar lo que yo necesito favorece también no solo que yo pueda gestionar mejor porque comuniqué y no me estanqué, sino que la otra persona... Eve, se te puso la manito. Se te puso la manito. Ay, no. Ay, no. Ahora no tenía la mano. Bueno, no sé. Perdón, esto es algo que nos tiene entretenidas porque 2x3 el Zoom de Eve tiene fantasma. Bueno, entonces, no solo me sirve para la expresión emocional, sino también me sirve para que la otra persona, tal vez si tiene buena voluntad, pero pocos recursos, tome los recursos y no sea un factor más de estrés o ansiedad para mí, ¿no? Y entonces ahí esto es una doble gestión, la expresión y la gestión del ambiente que yo necesito para mi propia emocionalidad. Ni hablar que la asertividad sirve muchísimo también para un aspecto importante que está relacionado periféricamente,
que es la autoafirmación, ¿no? Una vez que uno practica pedir, decir, expresar, limitar, ¿no? Asistido por lo que son los derechos asertivos, obviamente no vamos a poder desarrollar toda asertividad acá, porque imagínense que es un taller cuatrimestral, no vamos a desarrollarlo todo acá en un ratito, pero una vez que me asisten los derechos asertivos, yo tengo la claridad, por ejemplo, de, no sé, tengo derecho a expresar desacuerdos, entonces yo ya sé que me asiste ese derecho, entonces gano seguridad, expreso el desacuerdo y no me hago toda la maraña de decir, uy, no sé qué, me va a pensar mal de mí porque yo pienso diferente y va a pensar que lo que pienso es una estupidez y entonces me juzgo y ya lo comunico con vergüenza y si después el otro juzga lo que le digo, entonces yo ya me quedo callada porque pienso que no debería haber dicho esto porque la otra persona me va a dejar de querer. No, si a mí me asiste el derecho de, tengo derecho a expresar desacuerdo, a pensar diferente, a expresar desacuerdo, en todo caso, si la persona me juzga, le voy a decir, comprendo que pienses diferente y lo respeto, sin embargo, yo pienso también a mi manera y diferente. Yo respeto tu opinión, solamente te pido que respetes la mía, no te pido que estés de acuerdo. Eso da una seguridad, una fortaleza que va directo a la autoestima y entonces favorece que mermen los sentimientos de ansiedad y de inseguridad. Porque recuerden que la ansiedad y la inseguridad están muy de la mano, ¿no? Entonces, por eso, recuerden que es importante trabajar todas las herramientas. Queríamos darle este lugar a la comunicación. Si ustedes, acá hay chicas que ya lo vienen trabajando con nosotras, o sea, ya son vitalicias de psicoeducación y unas trabajadoras incansables de sí mismas de otros espacios también. Así que sabemos, pero lo que les queremos dejar a las personas que están en este momento con nosotros, en las personas que lo van a ver grabado, en las personas que lo van a ver grabado dentro de mucho tiempo, queremos dejarles la importancia de ir en busca de las herramientas necesarias. Y la asertividad es una herramienta necesaria. Si no saben cómo buscarla, nos avisan y nosotros les decimos cómo. Pero que empiecen, Las herramientas están. es importantísima. No queríamos irnos de este taller sin al menos hacer una mención a la asertividad que tan importante es para la gestión de las emociones. Sí. Aprender a decir lo que nos pasa, a poner en palabras las emociones y los sentimientos que tenemos, es una válvula de escape importantísima. Tal cual. Importantísima, porque cuando no podemos decir lo que nos pasa adecuadamente, no lo decimos. Entonces, lo decimos mal y nos trae problemas vinculares. Claro. Entonces se acumula, no lo decimos, lo tragamos, hoy, mañana, tragamos pasado, y se desencadenan todos los problemas que ustedes ya conocen y que estamos trabajando. Pero cuando uno puede decir, porque sabe cómo decirlo, porque se toma el tiempo para decirlo, porque lo planifica, porque lo aprende, porque tiene las técnicas, porque sabe cómo, es un alivio y es una válvula tan importante que en mí, hablo de mí en este caso, en lo personal, para mí fue un antes y un después. Un antes y un después, aprender a decir sin ofender al otro, porque la realidad es que las realidades de las personas son diferentes unas y otras, y no es que yo estoy en contra del otro, solo estoy defendiendo lo mío, nada más. Y cuando entiendo eso, para mí es un antes y un después. Quería agregar eso, perdón que sí, no, es que lo es. Y además todas las emociones, quizás por ahí la tristeza en alguna medida no siempre, pero en sí todas las emociones nos llevan a vincularnos con otros. Y solo depende de la manera en que las regulemos de manera adecuada o inadecuada, pueden obstaculizar o no los vínculos, ¿sí? Entonces, indudablemente hay una conexión ahí con la asertividad y con los modos asertivos de comunicarnos, porque las emociones directamente nos llevan a vincularnos con otros. Tal cual. Bien, ¿hay alguna pregunta que les haya quedado a ustedes antes de que demos la tarea? Sí, eso. Sí, aún.
Tenía dos preguntas. Una es si es posible trabajar en la gestión de las emociones y mejorar la salud emocional. O sea, no digo que quede perfecta, pero mejorarla si uno por el momento no puede como alejarse del factor que cuando uno no tiene emociones agradables identifica que es bueno por determinado factor, ¿no? Pará. Un segundo. Se te escucha como con eco. ¿Vos tenés abierto en otro lugar lo tenés abierto también en YouTube? No, me voy y vuelvo. A ver, la otra vez me pasó y me salí. ¿Te pasó que eso, que entrabas con eco? Sí, salí y entré y se solucionó. A ver, probemos. Digo, ¿será yo que escucho doble? No la quería cortar, pero... Yo estaba tratando de ver si podía... Sí. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Una de las cosas... así. Lo que me gustaría agregar es que, bueno, aprendí muchísimo con María Rosa, una genia, María Rosa en la actividad. Lo es. Y una de las cosas que aprendí muchísimo en las actividades es que muchas veces estaba enojada, ¿no? Y por ahí decía lo que quería decir, y después cuando terminaba, que reaccionaba, ¿no? Que lo había expresado de una manera así, con gritos y todo lo demás, por ahí le decía, ¿no? A la persona, mirá, discúlpame la forma que te lo dije, ¿no? Pero todo lo que te dije es verdad, pero no era la forma, ¿no? Entonces, claro. Eso siempre, por ejemplo, me quedó, ¿viste? De cuando uno habla, ¿no? La forma que a veces hablamos no solamente con las palabras, sino con las manos, los gestos, los gritos y todo lo demás. Así que bueno, eso quería agregar. Bueno, buenísimo, es que sí. Bueno, Agus, a ver, probemos. A ver, ¿se me escucha? Sí, está mejor, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, parecía que estabas en el espacio, es como... En una lata. Sí, en una lata, eso. No, bueno, menos mal que me avisaron que me iba a quedar muy bizarro diciendo toda la... Tenía dos preguntas, que una es si es posible trabajar en gestionar las emociones y poder mejorar la salud emocional, aunque no sea que se solucione todo, pero digo, mejorarla al menos, si uno por el momento no puede como alejarse del factor que uno considera que le está generando las emociones desagradables, ¿no? Y mi segunda pregunta es si puede pasar que el proceso como que de trabajar en la gestión de las emociones se dificulte o pueda como demorarse un poco más si como uno viene teniendo como sucesos que, no sé cómo explicarlo, pero como que justifican, digamos, el sentir, ¿no? Si uno tiene, no sé, bueno, se murió alguien y al mes otro tuvo un accidente, y como si eso puede también llevar a que el proceso sea un poco más como lento de alcanzar la mejora emocional. Es muy buena tu pregunta. Mira, voy a tratar de responderla por orden. Uno, en lo que preguntaste en relación al contexto y a la gestión de las emociones. En principio, la respuesta corta y bastante redondeada sería sí se puede trabajar la gestión de las emociones, más allá de tener todavía el contexto. Por supuesto que esto es bastante relativo a el equilibrio que sucede. Una cosa es vivir con una persona que es extremadamente maltratadora y caótica y no sé qué. Entonces, si yo estoy en un contexto prácticamente de guerra, claro, cuando las emociones están reaccionando de una manera muy primitiva, la verdad es que realmente, por más herramientas de gestión de las emociones que tengas, estás en modo supervivencia muchas veces, y a veces para lo único que hay que usar los recursos es para construir un plan de salida. Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que están en un contexto, un ejemplo que se suele dar bastante es, por ejemplo, adolescentes que todavía no trabajan, que están en un contexto familiar violento. O sea, más allá de que trabajemos ciertas herramientas de gestión de las emociones, y
a veces es como acompañar ese estado de supervivencia para construir un plan de salida, y recién la reparación y la gestión de mejor calidad se puede dar por fuera de la zona de guerra. Porque hay algo que es como, muy primitivo. Entonces, algo que, por ejemplo, nosotras decimos en el Dominguero de Felicidad es: no todo depende de la voluntad, no todo depende de mí, no todo es ponerle buena onda, no todo es pensar en positivo. Y esto hay que aclararlo, porque si no es invalidante para las personas que están atravesando situaciones de alto nivel de exigencia emocional. Sacado esto, hay muchos de los casos también en donde, en verdad, es un nivel de tensión moderada. Y con un buen trabajo de gestión emocional, tal vez no podamos hacer que las cosas no nos afecten para nada, o no nos generen ningún tipo de emociones negativas, pero sí podemos hacer mucho la diferencia en la gestión de cómo impacta internamente y en la gestión justamente, por ejemplo, de la asertividad, la comunicación, poner límites, manejar el mundo, el entorno interno y el entorno externo, ¿sí? Para eso, en gran medida, la herramienta clave que siempre traemos es la del locus de control. Muchas veces creemos que no podemos hacer de menos porque todavía tenemos la fantasía del que el cambio provenga desde afuera. Entonces, si yo pienso que mis emociones no van a poder cambiar o no van a poder estar mejor hasta tanto el otro no cambie, muchas veces voy a estar atrapada en circuitos de malestar eternos, porque el mundo no va a ser como a mí me gustaría. Y cuanto más herramientas tenga yo de gestión interna y externa, mucho más capaz soy de manejar situaciones cada vez más adversas. Es como si yo te dijera, imagínate que tengo un barquito, y es la segunda vez que lo uso. Probablemente me alejo un poco de la costa, se mueva un poco, y a mí ya se me altera todo. Pero si yo tengo mucha navegación encima y soy buena capitana de barco, capaz pueda sobrevivir hasta las tormentas más intensas. Obviamente, cuando es el Titanic y se te entró agua por todos lados, te hundiste igual. Naturalmente, es lo lógico, tampoco tenemos potencial infinito, pero sí, si nos concentramos en lo que nosotros podemos hacer, realmente el potencial es muy alto. Yo he visto muchos potenciales de logro, incluso en ambientes bastante adversos. Entonces, sí, lo ideal es tratar de concentrarnos en nosotros mismos. Así que con respecto a tu pregunta de si se pueden obtener recursos, se puede gestionar bien nuestras emociones en contextos adversos, cuando todavía uno está con el estresor, en términos generales, sí. Y es más, muchas veces es nuestra gran oportunidad para practicar. Y si nos lo tomamos como un buen desafío, es nuestra oportunidad. Lo que pasa es que nosotras siempre decimos, hay dos herramientas que son claves y van de la mano: el locus de control interno y la flexibilidad psicológica. ¿Por qué? Porque el locus de control interno lo que dice, en términos generales, después las invitamos a que vean, porque si no nos vamos muy por las ramas, pero básicamente el locus de control interno tiene que ver con ocuparme de lo que yo puedo controlar de la situación, hacerme cargo de mi parte de la situación, ¿no? Pero la flexibilidad psicológica es para decir, bueno, igual yo me hago cargo, porque si yo vivo con vos y, no sé, vos estás de mal humor el 70% del tiempo, y yo digo, ¿y qué querés? ¿Cómo no voy a estar mal si vos vivís de mal humor? Y si me dicen, bueno, pero vos, no sé, yo voy a la psicóloga y me dice, bueno, pero más allá de que ella está de mal humor, vos podrías tratar de hacer algo para gestionar lo que te pasa a vos con eso. ¿Y por qué tengo que cambiar yo? ¡Que cambie ella! Claro, si yo no me adapto a que es mi tarea ocuparme de mis emociones, lo que voy a hacer es vivir peleando con la situación. Y ahí lo que estoy haciendo es resistiendo mi cambio. Estoy pretendiendo que el cambio venga de afuera. Y eso es rigidez psicológica y locus de control externo. Entonces, el paso principal
es apropiarnos de nuestro trabajo personal. Con eso se puede hacer un montón. No todo, pero se puede hacer un montón. Así que respecto a tu primera parte de la pregunta es eso. Y recordame la segunda porque me copé con esta parte y me olvidé. Bueno, gracias primero por la respuesta por la primera. La segunda era si puede pasar que el proceso de trabajar en la gestión de las emociones se dificulte cuando hay diferentes sucesos, como que, no sé cómo decirlo, o sea, Sí, mi hay psicóloga me dice, estresores como duelos o situaciones adversas inevitables. claro, pero digo, si esto como que se mantiene en el tiempo por, no sé, una mala racha de sucesos fuertes, digo, eso puede hacer como que se dificulte el trabajo en la gestión de las emociones y se puede igual trabajar para mejorar. Sí, a ver, acá hay dos niveles también, hay dos maneras de interpretar tu pregunta. Si vos lo que estás pensando es, si yo, no sé, salir de mi trastorno de pánico, salir de mi trastorno de ansiedad, y justo ahora estoy atravesando un duelo y la tristeza, la angustia me potenció de nuevo la ansiedad, claro, sí, este tipo de situaciones dilatan el proceso de sanación de esos aspectos. Ahora, lo que son las habilidades de gestión emocional, en realidad son múltiples, y lo que podemos hacer es una rotación de, en vez de trabajar tu gestión de la ansiedad, trabajamos tu gestión de la tristeza, del duelo. Y en definitiva, como todo está relacionado con todo, al final, si construimos una mentalidad que te ayude a transitar de una manera sana ese duelo, ese estresor, lo que fuera, tarde o temprano vas a tener una fortaleza emocional que te va a ayudar también a transitar la ansiedad de una mejor manera. Porque algunas herramientas, por ejemplo, son generalistas, como por ejemplo esto de escucharme y expresar. Sea ansiedad, enojo, tristeza, miedo, o, por ejemplo, respetar mis propios tiempos y mis propias necesidades, la honestidad emocional. Sea tristeza, ansiedad, miedo, enojo. Entonces, si uno está comprometido en el camino de la autoapropiación y la autogestión, cualquier excusa viene bien para trabajarse. Lo que sí puede pasar es que cambie el tipo de objetivo más particular. Si vamos a trabajar el duelo, la ansiedad, el enojo o la salida de casa. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con ese adolescente que está en un hogar hiperconflictivo, ¿no? Y está, no sé, en la búsqueda de trabajo y fortalecer la autoestima para poder salir a buscar trabajo y conseguir un sueldo más o menos digno como para poder irse de casa o no sé qué, tal vez si pasa algo que entorpece, bueno, esperamos con ese objetivo, cambiamos, rotamos, trabajamos otra cosa y al final, como todo se relaciona con todo, tarde o temprano, igual se va a engrosar la cantidad de recursos y fortaleza psíquica. No sé si se entiende, Agus. Sí, se reentendió. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Que quiera aprovechar. Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Si hay relación entre la baja autoestima, la imposibilidad de expresar asertivamente las emociones y la conducta evitativa. Todo. Tiene mucha relación. Patas muy anudadas que se puede entrar por las tres. En realidad. Por eso son los 3 talleres cuatrimestrales que damos. Mira, Gra, tal cual, es todo lo que dice Eve. Mira, nuestro primer taller que dimos de los cuatrimestrales, dijimos, este es el que urge, es salud emocional. Porque es como la pata principal, entender nuestras emociones. Nuestro siguiente taller fue asertividad. Porque dijimos, ahora hay que saber expresarlas. Después volvimos a dar salud emocional porque había quedado como la necesidad como de volverlo. Movió mucho, entonces... Pero había que verlo de nuevo una vez que ya teníamos la asertividad instaurada.
Y después, este cuatrimestre estamos por terminar, el de autoestima y autoconocimiento. Y los 3, ustedes dirán, las que están transitando, se da un engarce perfecto en donde los 3 se relacionan unos con otros. Dice Nora que ahí se siente más débil, no sé en qué, en cuál de los 3, en el salud emocional. Me parece que en poner límites. En poner claro, en la respuesta que me daba María Rosa. Estaban hablando en el chat. Ahora entendí. Pero me adhiero totalmente a lo que acabas de decir de la relación entre los 3 talleres. Ahí está. Y yo el de asertividad, ese no lo hice. Bueno, hay que hacerlo. Te lo perdiste, Vero, te lo perdiste. ¿Cómo es? ¿Cómo? Hay que esperar que lo repitan. Está disponible para quienes lo quieran hacer. Está disponible grabado. ¿A dónde está disponible grabado? Lo tenemos nosotros, pero es pago. Tenemos que acordarlo. Y ofrecerlo. Se puede comprar en diferido. Bueno. No, yo hice los de la red, hice algo, pero ahí en el WhatsApp en la época, qué sé yo, nada, en que funcionábamos medios virtuales, ¿viste? Pero por la red. Claro, bueno, sí. Bueno, sí, si vos lo querés hacer, nos escribís y te... O sea, quería ir con María, también quería ir presencialmente, porque también es lindo ir presencialmente, ¿viste? Bueno, pero eso ya no queremos generar confusiones, pero... Ahí, claro. No, está bien. ¿Esos talleres los van a volver a repetir el año que viene así en forma presencial? No, nuestra modalidad es virtual, por varias razones. No, perdón, presencial no. Sincrónica. Sincrónica. Si lo vamos Sincrónica. De manera sincrónica. Bueno, en verdad... Los van a repetir. Bueno, vamos a ver. No, vamos a ver, porque sí tenemos otras propuestas para hacer y como no queremos sobrecargar mucho, vamos a ver. En principio está grabado o está súper completo, así que si el que lo quiera hacer en diferido, lo puede hacer en diferido. Y después vemos, porque tenemos tantas cosas que depende de la cadera de Rosita. Hay que ver. Tal cual. Entonces, es taller tenés asertividad, salud emocional, salud emocional y autoconocimiento. Y autoconocimiento y autoestima. Además el de recursos básicos, que ese ya lo tenés vos. Sí, ese lo tengo. Ahí bien. Las figuritas repetidas te pueden dar una devolución del taller. Bueno, ¿les paso a compartir si quieren la tarea? Sí. Una última cosita, bebé. Recuerden, nuevamente, para las personas que por ahí no escucharon, no se sumaron tarde, lo que sea, la clase que viene es la última clase. Si ustedes tienen, o sea, nosotras no vamos a preparar el mismo formato que hoy, porque va a ser específicamente para responder preguntas. Quizás preparemos algunas que nos quedaron a nosotras pendientes o algo para funcionar de disparador, pero aprovechen a preguntar, a traer sus dudas, porque justamente ese último taller lo dejamos abierto para que podamos abordar esas preguntas que a nosotras no se nos ocurrieron y a ustedes les quedaron en el tintero, ¿sí? Así que piensen sus preguntas, recapitulen si necesitan, o revisen qué tienen en su mundo interior y necesitan saber en relación a todo este proceso, y nosotras con mucho gusto les vamos a responder sus preguntas. Recuerden además lo valiosas que son sus preguntas, porque no somos seres originales, solemos tener más o menos los mismos problemas, así que no solo sus preguntas van a tener una función de utilidad para ustedes, sino seguramente para las personas que también estén viendo o estén aprendiendo en diferido, o lo vean grabado, o estén en estos procesos. A veces uno dice, yo también necesitaba saber eso, no me había dado cuenta. Y ustedes también pueden ser disparadores de la sanación de otros, no solamente para ustedes. Así que eso para que podamos charlarlo. Bueno, ahora sí, Eve, ¿cuál es la tarea de hoy?
Ahí vamos. Bien. Tratar de registrar las emociones significativas que van teniendo durante esta semana, ojalá todas las semanas, e intentar nombrarlas de la manera más precisa posible, ¿sí? ¿Qué significa esto? A veces uno dice, de la manera más primitiva, pues uno pregunta cómo estás y uno dice estoy bien o estoy mal, ¿no? ¿Qué significa estar bien o qué significa estar mal? Y estoy, no sé, ansioso. Bueno, ¿qué significa estar ansioso? Porque a veces tendemos a agrupar las emociones en una que más o menos engloba todas las sensaciones y que más o menos engloba todo el malestar. Pero hay que preguntarnos bien si podemos precisar aún más qué emoción es. Por ejemplo, si yo digo, bueno, estoy enojada, estoy molesta. Bueno, ¿qué tipo de enojo es? ¿Es impotencia? ¿Me siento frustrada? ¿Siento que estoy más bien impaciente o irritable? ¿O esta situación a mí me indignó? Bueno, tratar de ser lo más precisa posible, ¿sí? Y, en segundo lugar, observar en la experiencia emocional si se manifiestan emociones de manera agrupada y o encadenada, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo les decía que cuando no le damos lugar a la expresión de las emociones o a una validación adecuada, las emociones se suelen encadenar, ¿sí? Me siento enojada por una situación, pero después siento miedo a que se enojen conmigo por la forma de expresarlo, y después al final me siento impotente porque no lo pude expresar, y después me siento, no sé, con tristeza o con frustración, lo que sea. Ahí se van encadenando las emociones. Entonces, del primer ejercicio trato de ser lo más precisa posible, y en el segundo ejercicio trato de ver si esa emoción vino encadenada o agrupada con otras, ¿sí? Y tratamos de separar y diferenciar. Una vez que las tengamos separadas, discriminadas, recién ahí vamos a poder gestionar cada una adecuadamente, ¿sí? Pero primero tenemos que desenmarañar el enredo emocional que se nos hace, ¿sí? Bueno, como siempre, se las va a mandar en el Classroom y en el WhatsApp para que las vayan practicando, ¿sí? Recuerden, sí, recuerden también, una vez más, que tienen también en el YouTube, ahora quedan abiertos las clases en el YouTube, y recuerden que también dentro del YouTube tienen la lista de reproducción de las meditaciones por si quieren practicar. Además de las que están acá, hay una lista de reproducción con meditaciones y respiraciones por si las quieren practicar. Beatriz, ¿quieres preguntar algo? Digo, para las nuevitas, las que no hicieron salud emocional ni la segunda parte, antes de hacer este ejercicio, sería bueno que pasaran por los talleres de ustedes donde definen qué significa o cómo se presenta cada emoción, para poder hacerlo desde un conocimiento más certero, porque si no, la experiencia de la mayoría de las que transitamos esos talleres es que al principio teníamos bastante confusión para nombrarlas con el nombre apropiado. O sea, a veces creíamos que era enojo y aparecía la impotencia o la frustración. Entonces sería bueno que pudieran hacer una pasada por los talleres estos que hablaban las profesoras de emoción para ser más precisas y ponerle mejor el nombre, ¿no? Incluso ver la constelación o las emociones secundarias que se disparan a partir de esa primera, para tener una idea de cómo se va ampliando la red de lo que sentimos, ¿no? Sí, muy buen aporte. Muchas gracias por tu aporte. Muy buen aporte. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Ah, no. Perdón, hay una pregunta de Reina que me parece interesante.
Reina pregunta cuándo retomamos de manera virtual. Entiendo que es porque ya la semana que viene es el último. El 4 vamos a tener el cierre, digamos, de lo que es el 2022, o sea, ya la vamos a invitar, ¿sí? Pero seguramente ahí le vamos a decir cómo seguimos, ¿sí? Seguramente el domingo 4, creo que cae, ahí les vamos a decir cuándo retomamos el año que viene y si es que hay alguna actividad más, ¿sí? Así que en lo posible traten de agendarse el 4. Que va a ser el taller dominguero, el último taller dominguero del año. Exacto. Que los Pero el habíamos sábado dejado. que viene es el último de acá. Claro, El sábado- la semana que viene vamos a tener sábado el cierre de este taller y el domingo el último taller dominguero. Van a tener un intensivo de psicoeducación, si así lo Sí. Para que después no nos extrañen tanto. para de que la- después no nos extrañen. De todos modos, también recuerden, Para tener para las vacaciones. para tener para las Yo tengo vacaciones. todo, sí, sí. Y sí, también sí. recuerden que tenemos los grupos generales, donde si ustedes ya están en los grupos generales, les vamos informando a través de eso, ¿no? Las actividades que vamos haciendo, así que se pueden mantener al tanto tranquilamente, permaneciendo en los grupos generales de psicoeducación. No, Reina, el dominguero no va a ser, ahí está, no son pagos, son gratuitos. Son gratuitos, públicos, simplemente tienen que estar en el grupo para que puedan recibir el link de Zoom como esta vez, y lo mandamos un ratito antes y entran es de... Ay, Eve. ¿Qué hora digo? Mariel, ¿quieren ¿Qué pasa? aclarar la diferencia entre el grupo particular de ansiedad y pánico y el grupo general de psicoeducación? Sí, nosotros tenemos los grupos, tenemos un grupo que se llama psicoeducación, que son grupos generales, donde nosotros comunicamos todas las actividades, formamos, transmitimos para ahí algún material. Ahí las comunicaciones generales las hacemos a través de esos grupos de WhatsApp y además a través de las redes. Cuando nosotros hacemos los talleres, generalmente hacemos un grupo específico del taller que vamos a transitar. Por eso ustedes también seguramente están en el grupo de el taller de ansiedad y pánico, porque es un grupo que es específico para este taller. Si ustedes por alguna razón están solo en el taller, en el grupo del taller de ansiedad y pánico, también les invitamos a que después se sumen. Les mando. Ahí Eve les manda para que se sumen a los grupos generales, para que después, si quieren estar informados de las próximas actividades, puedan hacerlo, porque este grupo, luego de este taller, en algún momento después ya se va a desactivar. Ya están generales. Los grupos son cerrados, así que no van a tener gran molestia de... Claro, no es que estamos hablando todo el tiempo ahí, solamente se comunica información oficial, digamos. Exacto. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí, señoras muy bien. y señores. 1000 intentos de despedida tuvimos. ¿Qué? 1000 intentos de despedida hicimos hoy. Sí. Bueno, nos vemos el martes con las que nos vemos los martes y nos vemos el sábado con el resto. Nos vemos. Besitos. Muchísimas gracias por su tiempo. Todo, chicas. Buena semana. Gracias, buena semana.